Hola chicos, ¿cómo están? Buenas. Buenas. Bueno, vamos a comenzar. La ayudantía de hoy va a ser básicamente retomar algunos tópicos que de manera muy somera se abarcaron en la ayudantía pasada. Vamos a ver óptica geométrica, ecuaciones de Fresnel y ángulo de Brewster. Entonces, bueno, acá tenemos la primera pregunta. Se dice que desde el interior de un bloque de vidrio, como pueden ver en la figura de la derecha, el cual se encuentra sumergido en agua, se enciende un láser rojo, ¿ya? Cuya luz alcanza la interfaz formando distintos ángulos que son los rayos que vemos ahí como 1 y 2. Entonces nos piden en primer lugar calcular el ángulo crítico para esta situación, ¿sí? Entendiendo el ángulo crítico como aquel para el cual ya no hay transmisión de onda. Es decir, supongamos que el ángulo de incidencia que tiene el rayo número 1, que choca en el punto número 1, es menor que el ángulo crítico. Eso quiere decir que vamos a tener una onda transmitida. Si nosotros comenzamos ahora a aumentar el ángulo de incidencia, de modo que nos pasamos, por ejemplo, al rayo 2 e incluso más grandes, va a llegar un momento en el que cuando ese ángulo supere el ángulo crítico, ya no va a haber onda transmitida. Ahora, recordarles también que acá, por lo general, cuando nos referimos a los ángulos, son ángulos medidos respecto a la normal. Es decir, cuando hablamos del ángulo de incidencia del primer rayo, sería un ángulo que va medido acá. Aquí iría nuestro θ sub I1 para el primer rayo. Así que, bueno, vamos a pasar con la primera pregunta, ¿cierto? Calcular el ángulo crítico. Tenemos una fórmula que podemos utilizar para ello. Y vamos a comenzar estimando los coeficientes los índices de refracción. Entonces, en primer lugar, tenemos el medio del que nos vamos a desplazar, que es el agua, es decir, recordar que estamos pasando del vidrio hacia el agua.
En el agua, el índice de refracción es del orden de 1.3 periódico, 4 tercios. Y ya que el agua no es un cristal, asumiremos que no satisface la ecuación de Cauchy, tal que dicho valor de índice de refracción va a ser igualmente válido para todos los tipos de colores, para las diferentes frecuencias. ¿Ya? Por otro lado, en el vidrio sabemos que ocurre una situación diferente, ¿sí? En ese caso, sí tenemos una dependencia con la frecuencia, pero al menos para esta parte vamos a asumir que el valor típico para el vidrio corresponde al índice de refracción que representa el color rojo, que es el tipo de luz que se está transmitiendo, ya, o que está incidiendo en realidad en la interfaz. Y el valor de índice de refracción de 1.45. Ahora, súper importante, porque este fenómeno en el que no tenemos ondas, cuando el rayo no se transmite al pasar de un medio a otro, ocurre solamente cuando el índice de refracción del segundo medio satisface esta condición, que es la que pueden ver acá. Y bueno, bajo esas circunstancias hablamos de una refracción total interna. Es decir, el ángulo al cual se transmite el rayo, por decirlo de algún modo, es en realidad 90 grados, medido respecto a la normal. Bueno, el menor de estos ángulos satisface precisamente la condición que vemos acá. Es decir, que tenemos lo que conocemos como ley de Snell, con el ángulo de incidencia igual al ángulo crítico. Eso va a ser igual a el índice de refracción en el segundo medio por el seno de 90. Es decir, si volvemos a la imagen previa, estamos diciendo que el haz transmitido pasa por acá. Y por eso que tenemos aquí 90 grados. ¿Alguna duda respecto a eso, chicos? No, perfecto. Pasa No, se quedó claro. paralelo. ¿Perdón? No, ¿qué pasa en la intersección de los dos medios? Sí. Claro, a través de la interfaz. Y por eso que la condición que utilizamos es un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Bueno, entonces obtenemos, reemplazando los valores, ¿cierto? Un estimado de 66.5 grados. Ya. Si volvemos acá, ahora a la pregunta B, nos dice que describamos la trayectoria para los rayos incidentes 1 y 2 cuando los ángulos de incidencia son θ1 35 y θ2, ¿cierto? 2 veces θ1, es decir, 70 grados. Ahora, como de la parte A nosotros ya calculamos el ángulo crítico, que es menor al ángulo de incidencia del segundo rayo, entonces sabemos que el caso del segundo rayo sí va a experimentar refracción total interna. De modo que el caso del primero, sí tenemos una componente reflejada y otra transmitida, pero en el segundo caso, digamos, tenemos la transmitida justo a través de la interfaz. Y esto es lo que acabamos de comentar. Y se debe principalmente a que θ2 es mayor que el ángulo crítico. Bueno, pasamos a la tercera. Dice que calculemos los ángulos de transmisión para cada uno de los rayos. ¿Ya? Así que simplemente aplicamos la ley de Snell, que es lo mismo que ya habíamos utilizado en la parte A, pero esta vez dejando el ángulo de transmisión como una incógnita. Entonces, si colocamos los valores, vemos que el ángulo de transmisión es 38.7, que es ligeramente mayor que el ángulo incidente,
que era de 35. Y claro, en el punto B, es decir, para el otro rayo hay reflexión total interna, dado que ya habíamos dicho es mayor que el ángulo crítico. Entonces no tenemos la componente transmitida. Perfecto. De nuevo, recordarles que estos ángulos son medidos respecto a la normal a la interfaz. Entonces, bueno, pasamos al problema 2. Nos dicen que a propósito del problema 1, ¿cómo cambian los ángulos críticos y de transmisión si en lugar de usar luz roja, ahora utilizamos luz azul? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer acá es hacer uso de la ley de Cauchy para poder expresar cómo cambia el índice de refracción, pero solamente desde un punto de vista conceptual. Entonces, para ello, comenzamos notando que el ángulo crítico, aquel a partir del cual la luz solo se refleja sin transmitirse, que era lo que habíamos mencionado antes, y aquí está la condición importante, que el índice de refracción del medio final sea menor al medio inicial. Me acabo de dar cuenta que la condición que estaba anotada antes estaba al revés. Pero bueno, esto es lo importante, ¿cierto? Que el medio a partir del cual viene surgiendo el rayo tenga un índice de refracción mayor al cual se está dirigiendo. Bueno, entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar esta dependencia, ¿cierto? Que es cuadrática en la frecuencia, dentro de la ley de Snell, y vemos a qué llegamos con este resultado. Entonces, en caso de que la frecuencia del color azul, ¿cierto?, sea mayor que el rojo, que es el caso, entonces esto va a comenzar a disminuir respecto al valor que habíamos encontrado antes. Y en consecuencia, el ángulo crítico del color azul va a ser menor al ángulo crítico del color rojo. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué ocurre con la componente transmitida. Ya esto era para el ángulo crítico. Entonces, básicamente, regresamos, ¿cierto?, a la ley de Snell, pero ahora, en lugar de despejar el ángulo de incidencia, nos vamos a la componente transmitida. Entonces, vemos que claramente va como el inverso del resultado anterior. Entonces, el ángulo de transmisión ahora va a aumentar con la frecuencia. Y aquí tienen un ejemplo, claro, que permite ilustrar este fenómeno. Y podrán visualizar acá cómo se tienden a separar los colores en función de su frecuencia. Por eso cada uno tiene como su propio ángulo de transmisión. No, siempre me olvido, ¿verdad? Sí, transmisión. De transmisión, así es. Sí, casi Así, digo transición. No sé. claro, por eso es que vemos esta separación en colores. Y bueno, eventualmente puede ser que ni siquiera veamos la luz azul o violeta. Bueno, eso siempre como función de qué es lo que está ocurriendo con el ángulo crítico, que es la dependencia que vimos precisamente en la lámina anterior. Y es que básicamente el ángulo crítico del color azul es menor al del ángulo rojo. Entonces, eventualmente puede ser que ni siquiera aparezca, porque haya una reflexión total interna. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta entonces. Acá tenemos el punto A del vidrio mostrado, que es el punto acá en la zona superior, y tenemos un haz de luz incidente que proviene desde aire y que forma un ángulo alfa, es decir, nuestro ángulo de incidencia es alfa respecto a esta normal. Entonces, en primer lugar nos piden calcular el ángulo alfa necesario para que en el punto B ocurra reflexión total interna. Y bueno, que discutamos si esto en realidad tiene algún sentido. Entonces,
Bueno, si tenemos acá nuestro ángulo de incidencia, ¿cierto? Acá tenemos un ángulo transmitido, le podemos llamar beta. Ese ángulo es igual al que tenemos acá, ¿cierto? Que sería la incidencia en la otra interfaz. Y lo que tenemos que hacer ahora es un juego entre este ángulo de incidencia del vidrio y el transmitido hacia acá en el aire. Y dado que queremos reflexión total interna, tendríamos que imponer la condición de que el ángulo con que se transmite, ¿cierto? Al devolverse al aire, sea de 90 grados. Así que vamos a hacer precisamente eso. Comenzamos por aplicar la ley de Snell en los puntos A y B. Vamos a suponer que hay un gamma y lo que hacemos es irnos acá a las expresiones para el punto A y el punto B de la ley de Snell, tomando un índice de refracción en el aire de 1. Entonces, N1, ¿cierto? Por el seno del ángulo de incidencia, igual a N en el vidrio por el seno del ángulo transmitido, y lo mismo abajo. Sin embargo, vemos que para que se satisfaga esta identidad, ambas en realidad, seno de alfa tiene que ser igual a seno de gamma, que es el ángulo acá transmitido. Es decir, esto se satisface siempre. Y en consecuencia, no tendríamos una reflexión total interna. Es decir, la proposición no tiene sentido. Salvo que el rayo nunca se hubiese transmitido hacia el vidrio. Sin embargo, queda preguntarse ahora, ¿existe la posibilidad de que el rayo no se transmita hacia el vidrio pasando a través del aire? Espera, ¿qué cosa? ¿Puedes repetirlo? Sí. Bueno, ya vimos de este ejercicio que No, necesariamente no, no. sale Sí, con era la pregunta final. sí, la pregunta final es, entonces la única forma de que aquí no se transmita es que no se haya transmitido en el punto A, es decir, que no pase del aire hacia el vidrio. Entonces la pregunta es, ¿puede ocurrir eso? ¿Puede no pasar del aire hacia el vidrio? Eh, lo único de forma sería como que el ángulo sea en 90 para que no pase. Que estuviese como Haya sido tangente, hacia tangente, sí. claro. O perpendicular a la normal, como entiendo que iba a decir. Perpendicular a normal, ¿verdad? También. Sí. Eh, ¿Y eso por qué? porque, porque ese sería el ángulo, bueno, ese sería el ángulo crítico que tendría entre ambos. Claro, pero ¿y no podemos hacer lo mismo que hicimos en el primer ejercicio, por ejemplo? De decir que beta es 90 y calcular alfa. Eh, a ver, si tendría 90, pero estamos en aire, así que sería como N1. Claro, Ah, no, sí. el punto es que, como habíamos dicho antes, eso solamente se cumple cuando pasamos de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor. Aquí estamos yendo desde el de menor al de mayor. Vamos Ujú. al revés. Entonces, por eso es que eso no va a ocurrir. Es decir, si el rayo ingresa al cristal, necesariamente va a salir de él y con el mismo ángulo. Ujú. Ya es por la Ah, condición que teníamos antes entre paréntesis, ¿se acuerdan? De la desigualdad con los índices de refracción. no, Así que para que lo menos. tengan en cuenta. En ese caso, eh, espera, en ese caso había dicho que si el índice de refracción es menor, si el de la entrada es menor, Sí, se puede transmitir. claro, hagámoslo acá. ND dijimos que era 1,45, ¿cierto? Sí. 1,45. ¿Sí? Ah, ya, Ujú. algo se nota.
Bueno, si nosotros estamos forzando a que haya refracción total interna, ¿cierto? En el punto A, cuando el rayo viene desde el aire, entonces necesariamente el seno de beta sería 1. ¿Cuál es el Ujú. problema? ¿Puede ser seno de alfa mayor que 1? No puede. Y ahí estamos No, no, no diciendo que es puede. igual a 1,45. Entonces, precisamente por esa condición, que no podemos tener reflexión total interna al pasar de un medio de menor índice a mayor índice. Perfecto. ¿Ya? Así que se debe a eso, en el fondo. Ujú. Cristian, ¿se entendió eso? Sí, sí, lo entendí. Sí. Ah, qué bueno. Ya, así que se me llena la pantalla con la... Sí. Bueno, entonces, esta pregunta igual es muy interesante y nos piden que calculemos el ángulo de incidencia tal que en el punto A la luz reflejada se polarice y que dibujemos la dirección del campo de la onda reflejada. Bueno, ¿entienden el concepto de polarización? Recuerdan que lo vimos la ayudantía pasada, en que básicamente nosotros tenemos un haz, digamos, al que desconocemos hacia dónde se encuentran las direcciones del campo eléctrico. De hecho, podrían ser todas, ¿cierto? Es decir, aquí en principio podríamos tener componentes que van perpendiculares, ¿cierto? Al vector K, que es el de incidencia de las, y podríamos tener componentes que también salen de la pantalla o entran de la pantalla, ¿cierto? Ujú. Bueno, no, parece que no se ve muy bien la flechita, pero espero que se entienda. Ya. No, se entiende. En Sí. principio, cualquier campo podría ser descompuesto en esas dos componentes. Una componente que sale de la pantalla, a la cual nos referimos como onda S, y una componente que está ahí contenida en el plano de la pantalla. A esa componente que está contenida en la pantalla le llamamos onda P. ¿Ya? Ajá. Entonces, cuando viene esta onda, y qué es lo que preguntan acá, es posible que en la parte reflejada, la componente del campo eléctrico que corresponde a la onda P desaparezca. Oh, excelente lo que está saliendo del plano. Claro, y solamente nos queda la componente S. Es decir, como ustedes dijeron, la que va aquí saliendo, o la perpendicular a este plano. Ujú. De hecho, por eso a la S se le conoce como perpendicular, ya porque va perpendicular al plano del dibujo en el que estamos como bosquejando esto. Bueno, entonces eso es lo que se está preguntando acá. Y en ese caso hablamos de una polarización, porque al final tenemos un campo eléctrico que va solamente en una dirección, que sería la perpendicular. Así que, bueno, ¿cuándo ocurre ello? Ello ocurre precisamente cuando hablamos del ángulo, el ángulo de Brewster, ¿ya? En el caso de que el ángulo de incidencia, que en este caso es alfa, sea igual a este ángulo, θ sub b, que es el ángulo de Brewster, va a ocurrir precisamente que la luz reflejada solo va a tener componente S. Bueno, a partir de las ecuaciones de Fresnel, se concluye esto que vemos acá como condición. ¿Ya? En realidad la condición es un poquito más compleja e involucra la, la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica de los campos en el medio, pero bajo ciertas circunstancias se puede reducir a estas expresiones, ¿ya? Que son básicamente el cociente entre los índices de reflexión. Entonces, bueno, si nosotros sustituimos aquí los valores, pensando que vamos de aire hacia vidrio, encontramos que este ángulo de incidencia es 55,4 grados. Es decir, para ese ángulo ocurre precisamente que la componente P desaparece. No sé si recuerdan de que en la ayudantía pasada también nos referíamos a la intensidad de las ondas. Intensidad como la noción elemental que tenemos de
de energía, por decirlo de algún modo. Y decíamos que la energía lo que hacía era conservarse para las ondas P y las ondas S. Bueno, aquí curioso que en la componente reflejada no tenemos intensidad asociada al campo en la onda P. Eso significa, al menos de manera conceptual, que todo se va a la componente que es transmitida, que más adelante se pregunta, así que para que lo tengan en cuenta. Bueno, Espera, en eso significa que cuando uno está dentro de un auto con vidrios polarizados afuera, uno puede mirar o sea, todos los rayos que vienen de afuera del auto, de afuera hacia el auto, si una persona está sentada, uno mira, pero una cierta cantidad de intensidad. Por eso al otro lado no pero, pasa nada y como que se refleja. claro, pero también va a depender del ángulo. Ahora, ciertamente, no sabría decirte muy bien cómo funcionan esos vidrios, si efectivamente son polarizados en el sentido de que polarizan la luz en una sola dirección. No, O no sea, sé realmente cómo funcionan. es como suponiendo, como estando en una polarización, que trata de verlo como Como los, tiene esto en la aplicación. claro. Sí, lo cierto es que no sé, imagino que debe estar relacionado con eso, pero no sé si el nombre es tal vez un abuso Una, del significado que nosotros le damos a un polarizador acá al menos. sí, porque siempre tenía entendido que supone que los lentes o gafas o virus polarizados como que lo único que hacen es disminuir una intensidad. Y Claro, bueno, pero tienen la ventaja de tiene que eso. te alinean el campo en una dirección. Entonces, por ejemplo, eso lo ocurre con el caso de los lentes, los que tienen la P, por ejemplo, la Ray-Ban polarizada, Ujú. que si tú la utilizas para mirar el cielo, dejas de ver tanto color como no sé cómo decirlo, como ruido, tanto color blanco, amarillo, y ves los colores más intensos. Ujú. Es como que lo que haces es alinear las componentes del campo con lo del polarizador. Entonces le quitas Deja todo todo ese ruido que tiene de fondo. por eso muestran como esas simulaciones de esos campos que solamente quedan en un solo sentido nomás, en un solo eje. Claro. Ah, Pero también recordemos que en el caso de los polarizadores tenemos una reducción en la intensidad. No sé si lo recuerdan, que iba con el coseno cuadrado. Y que cuando teníamos un haz sin polarizar y entraba en el polarizador, ahí se reducía a un medio, ujú. para que lo tengan en cuenta. Acá, en cambio, ocurre conservación de las intensidades, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la C nos piden discutir si existe un ángulo de incidencia tal que la onda transmitida en el punto A esté polarizada. ¿Ya? Ya no es la reflejada, es la transmitida. Y aquí lo que se presentan son los resultados de las ecuaciones de Fresnel, ¿cierto? Para las intensidades de las ondas S y P transmitidas en función de las incidentes. Bueno, lo que se hace para deducir, por ejemplo, las ecuaciones de Brewster es básicamente imponer que las intensidades de las ondas reflejadas sean igual a cero, ¿ya? Y ahí uno puede deducir estos ángulos. Sin embargo, acá vemos que no podemos inducir tal condición. Bueno, salvo el valor trivial, ¿no? Que sería coseno de alfa igual cero. Entonces, la consecuencia de aquello es que la onda transmitida nunca está polarizada y siempre contiene ambos campos, tanto S como P. Así que eso es algo importante que tienen que tener en consideración, que la polarización solo para la onda reflejada. Bueno,
Ahora nos piden calcular el ángulo de incidencia, el alfa, tal que la luz reflejada en el punto P esté polarizada. Es decir, el haz, ¿cierto?, que ya ingresó al vidrio, este haz transmitido, ahora se refleja en esta nueva interfaz y se transmite. Y nos piden calcular el ángulo que satisface esa condición. Y bueno, lo que tenemos acá, al revés de antes, sería el n inicial, que sería el vidrio, y el final, que sería el del aire. Y nos vamos nuevamente a utilizar la ley de Snell y la condición que tenemos para la polarización, que sería la que vimos anteriormente del ángulo de Brewster. Entonces nos queda tangente de beta del ángulo que tenemos acá, igual a 1, que es el índice de refracción en el aire, dividido el índice de refracción en el vidrio. Esta es básicamente la misma ecuación que utilizamos antes, con la salvedad de que antes era al revés. Así que, bueno, lo que hacemos es sustituir esta expresión, ¿cierto?, para despejar beta en el seno de alfa, y así despejamos alfa, que sería el ángulo de incidencia inicial del haz. Es decir, con este ángulo lo que tenemos es polarización acá en el interior para la onda que se reflejó en el punto B. ¿Alguna duda con eso? No, sí, ahí sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahí sí. Estaba ordenando la idea. Ah, ya. Sí, intento no pasar tan rápido, así que por eso les pregunto también. Ya. Entonces, cambiamos ahora al cuarto problema. Y nos dicen que volvamos al problema 3 y asumamos que este ángulo, ¿cierto?, el alfa, era igual al último ángulo que habíamos calculado, cuyo valor era, para recordar, 55.4 grados. ¿Ya? En este caso, simplemente no tenemos reflexión acá, en el punto B. Pero sí, eventualmente la tenemos acá en el punto A. ¿Recuerdan cuál es el ángulo del haz reflejado? No, el mismo que el incidente. Sí, así es, el mismo que el incidente. Bueno, entonces, en primer lugar nos piden evaluar la amplitud de los campos reflejados y transmitidos en el punto A, que es utilizar las ecuaciones de Fresnel. Y recordar que estas ecuaciones son para las componentes S y P, por separado, ¿ya? Así que hay que saberlas diferenciar. Nuevamente, la componente S es para el campo eléctrico que va aquí perpendicular a su pantalla. Y bueno, luego nos piden calcular la fracción de energía, que sabemos que está asociada a la intensidad que se lleva a los rayos reflejados y transmitidos en el punto A. Y en particular, y esto es importante, que se utilice la aproximación de material paramagnético. ¿Ya? Eso es porque, como vamos a ver después, en general, las ecuaciones dependen de mu y de épsilon por separado. Y hasta el momento a nosotros solamente nos estaban entregando el índice de refracción. Pero si ustedes ven el video que se les subió de explicación de las ecuaciones de Fresnel, aparece precisamente el cómo intervienen por separado estos coeficientes. Mu y épsilon, en realidad, las permitividades. Así que vamos con la A, que es evaluar la amplitud de los campos en el punto A. Bueno, lo que se muestra acá son las ecuaciones, no vamos a trabajar la deducción, que es un tanto tediosa. Y esto es precisamente lo que comentábamos antes. Por un lado, acá tenemos las componentes de las ondas reflejadas,
Y acá tenemos en verde de las transmitidas. Ambas están en función del campo de la onda incidente, como podrán notar. Sin embargo, en la componente reflejada, en el numerador, tenemos una expresión que sí puede dar 0. Y es precisamente a partir de esto de donde se deducen los ángulos de Brewster, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y que fue algo que ya habíamos calculado. Así que, bueno, lo que vamos a hacer acá es volver al enunciado. En el enunciado nos decían que el ángulo de incidencia era el ángulo de Brewster que ya habíamos calculado, estos 54.4 grados, en la interfaz aire-vidrio. Así que lo que tenemos que comenzar por hacer es despejar el ángulo transmitido. Así que nos vamos a la ley de Snell, ¿cierto? Que es lo que se muestra acá abajito. Y sustituimos los valores. Y con ello encontramos que el transmitido es de 34.6. Y luego que tenemos ambos ángulos, y como ya conocemos los valores de los índices de refracción, los reemplazamos y obtenemos los valores. Y eso es un poco lo que ven acá. Ahora, sin embargo, como ya sabemos que es el ángulo de Brewster, se afirma que el campo reflejado tiene una amplitud 0. Entonces ese valor no se calcula acá, no se muestra. Bueno, se nota hacer cálculo directamente. Claro, sí, aquí hay que reemplazar los valores y bueno, se llega a estas expresiones. Y bueno, como verán, queda expresado en términos de la intensidad del campo incidente. Y bueno, esta es la pregunta que les comentaba, que se refiere a calcular la fracción de energía que se lleva en los rayos reflejados y transmitidos en el punto A. Y que, bueno, reconocemos esto o lo identificamos a través de las intensidades de energía de los campos. Entonces tenemos las intensidades de las ondas incidentes, S y P, y las reflejadas, S y P. Esto hay que calcularlo por separado. Y además, bueno, la transmitida. Entonces, si no me equivoco, todas estas fórmulas ustedes las tienen en los apuntes de las clases. Así que las pueden revisar ahí. Y aquí es básicamente sustituir, pero lo que les comentaba, que acá la intensidad depende tanto de la permeabilidad eléctrica, perdón, la permitividad eléctrica, el épsilon del medio, y su índice de refracción. Así que tenemos ambos coeficientes. Es por ello que necesitamos una condición adicional y ella es que nos decían que el material es paramagnético. Y en esas condiciones, el mu del medio es mu sub 0, ¿cierto? Aproximadamente el mu del vacío. Entonces, si nosotros utilizamos la definición del índice de refracción, como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío como sobre la velocidad de la luz en el medio, podemos despejar el valor de épsilon, según esto que vemos acá. Así que esta expresión hay que sustituirla acá, antes de hacer los cálculos. Y la ventaja es que los ángulos de incidencia, transmitido y reflejado ya los tenemos. Incidencia igual al reflejado y transmitido lo calculamos en la parte anterior. Así que de ahí es simplemente sustituir los valores. Bueno, aquí lo que hacen es mostrar los resultados, pero a partir de cantidades relativas siempre a la intensidad de la onda incidente. Entonces tenemos en primer lugar acá la transmitida en P, nos da 0. Tenemos la reflejada de la onda P, 1,
tenemos la reflejada de la onda S, luego de ejecutar el cálculo acá, tanto tedioso, eso es 0,13, y para la transmitida de la onda S, 0,87. Y bueno, ¿qué es lo importante que deben observar siempre de esto? Es cuánto vale la suma de ambas cantidades. Entonces, si lo ven, nos da 1 arriba, y para la onda S también nos da 1. Es decir, si nosotros sumamos la intensidad de la onda reflejada P más la intensidad de la onda transmitida P, eso va a ser igual a la intensidad de la onda incidente P. Y por eso es que hablamos de una conservación de energía, pero para las ondas P y S por separado. No sé si recuerdan que se lo había comentado previamente cuando no teníamos ondas reflejadas. Yo sí lo recuerdo, que tenían que sumar uno independientemente. Sí. Bueno, aquí básicamente se muestra por qué. Y pueden comprobar que efectivamente, al menos en este ejercicio, se cumple esa condición. Mm. Ya. Y bueno, pasamos a esta es la pregunta final, ¿sí? Nos dicen que la relación entre los campos reflejados e incidentes para la onda S viene dada por esta condición que ya conocemos, ¿cierto? De las ecuaciones de Fresnel. Y nos han dicho que no existe un ángulo de incidencia, θ sub i igual a beta, para el cual esta intensidad de onda reflejada para la componente S sea igual a 0. Entonces nos piden demostrar este resultado e interpretarlo. ¿Ya? Recuerden que previamente nosotros habíamos realizado el cálculo para la onda P, ¿sí? En el ejercicio en el que se decía que se obtenía la onda polarizada. Entonces, ¿qué era lo que veíamos? Que solamente teníamos una onda o un campo eléctrico reflejado que era perpendicular a nuestra pantalla, pero no dijimos nada sobre la intensidad de esa onda. Ahora nos están preguntando si en realidad que demostremos que efectivamente eso no pasa. Es decir, que siempre vamos a tener la onda S reflejada. Bueno, si nosotros queremos demostrar esto, nos basta con jugar con el numerador. Porque para que sea 0, necesariamente el numerador tiene que ser 0. Así que eso es precisamente lo que ven acá, ¿cierto? La condición de entrada es comprobar qué es lo que ocurre con el numerador. Y dentro de esto lo que hacemos es jugar un poquito con la ley de Snell. Entonces, el coseno lo escribimos como 1 menos seno cuadrado. Y esto lo reescribimos en términos de la ley de Snell. Entonces, ¿qué es lo que identificamos acá? Que necesariamente tiene que ser n1 igual a n2 para que el lado de la derecha sea igual al lado de la izquierda. Es decir, solamente cuando los índices de refracción son iguales, no tenemos una onda S reflejada en la interfaz. Ahora, ese resultado es como trivial, entre comillas. ¿Y por qué trivial? Porque eso significa que no hay cambio de medio. Y si no hay cambio de medio, claramente no hay una onda reflejada. ¿Se entiende esa conclusión? Mm, Yo me perdí un poco. sí, también. Voy a volver acá. Entonces, este es el valor de cómo expresamos la intensidad del campo, claro, la intensidad del campo eléctrico reflejado en función del incidente. Y tenemos acá esto en el numerador. Para que la onda S reflejada no exista, es decir, solo tengamos la P, por ejemplo, necesariamente esto tiene que ser igual a 0, es decir, n1 coseno de teta incidente igual a n2 coseno de teta reflejado. Entonces, eso es lo que ven acá.
Ese es precisamente el numerador de la expresión anterior. Entonces, lo que hacemos ahora es reescribir este coseno como la raíz de 1 menos seno cuadrado. Aquí se escribe con una S para simplificar un poco la notación. Y luego, lo que hacemos es utilizar la ley de Snell, ¿cierto? Que sería el medio inicial por el seno del ángulo incidente igual a el índice de refracción del medio siguiente por el seno del ángulo transmitido. Bueno, si tomamos esto de acá, despejamos el seno, lo sustituimos acá, llegamos a lo que tenemos aquí a la derecha. Entonces, esto de acá, este coseno, también lo podemos escribir como n1 raíz de 1 menos SI, que sería el seno incidente, al cuadrado. Entonces lo que hacemos es igualar ambos. Y la única forma de que ambos sean iguales es que n1 sea n2. Sí, ahora sí. Sí, también ahora sí te entendí. ¿Sí? Sí, era el tema del ST, era como... Ah, Pero sí, eso debería ser... Ah, por eso está sí, abreviado. sí, está abreviado. Así que bueno, es por eso. Y bueno, la conclusión de acá es que necesariamente n1 tiene que ser igual a n2, y en ese caso no habría onda reflejada, perdón, onda S reflejada. De hecho, tampoco P, ¿no? Porque quiere decir que no hemos cambiado de medio, seguimos propagándonos en el mismo medio. Entonces es como una solución trivial, entre comillas. Ahí está. Así que, Eh, bueno, ese es el pero- resultado. ¿Tienen alguna duda, chicos, respecto a lo que vimos hoy? no, técnicamente bueno, resolvió más dudas que Rosales, pero sí. Pero sí, Ya. que mejor así. O sea, tiene mucho más sentido lo que había visto de la materia. Bueno, de lo que quedé, porque tuve que faltar a la clase anterior. Y tengo que ponerme al día. Recién ahora recién ahora terminé todas mis cosas. Ah, ya, por eso entonces. Sí, no, ya dan 2 días que pasó de largo. No. Ah, me imagino. No, yo estoy parecido. Sí, sí, puro trabajo y presentaciones. Sí, quedé mal el miércoles pasado que tenía clase y tenía que hacer una presentación para la mañana y después dicen, no, sé qué cabrón, vamos a cambiar la presentación para el viernes, porque quiero ver su informe y te hago, ya no me daba la cabeza para la clase de física, así que morí. Eso y me cancelaron un control el jueves también, así que